Mira cómo aparece el tablero de cambios en el partido inaugural de Egipto en el Mundial contra Bélgica. El número que sale es el de Mohamed Salah, el mejor futbolista que ha producido su país, el hombre alrededor del cual se ha construido cada ataque egipcio durante una década. El número que entra pertenece a un chico que no había jugado ni un solo minuto con la selección absoluta de Egipto hasta unas semanas antes de ese momento. Eso debería serlo aterrador, pero no lo es, porque reemplazar a Salah durante una tarde es solo una nota al pie. Lo que el Barcelona está construyendo silenciosamente con este jugador es la verdadera historia. Y si funciona, cambiará la forma en que uno de los clubes más grandes del planeta resuelve el problema más difícil del fútbol. Hamza Abdelkarim tiene 18 años, quédate con ese número en la cabeza, porque todo lo extraño de esta historia gira alrededor de él. Empecemos por el principio, que no es donde esperarías. Antes del Cairo, antes del Al-Ahly, estuvo Malasia. Un niño pequeño en Kuala Lumpur jugando en una liga local, ganando su propia pequeña copa a los 8 años, hijo de un jugador de vóley del Al-Ahly famoso por lo alto que podía saltar desde el suelo. Quédate con ese último detalle, porque lo necesitaremos más adelante en el video. La familia regresó a casa y la academia del Al-Ahly lo incorporó alrededor de 2020. Lo que ocurrió después sorprendió a muchos porque sucedió muy rápido. Siendo todavía adolescente, empezó a entrenar con el primer equipo. A comienzos de 2025 entró desde el banco en lugar de Eman Mashur y se convirtió en el jugador más joven en representar al Al-Ahly en este siglo, rompiendo un récord que pertenecía a Ramadan Sobhi. Después hizo lo mismo en un nivel más arriba, 3 goles y una asistencia en la Copa Africana Sub-17, 2 goles en el Mundial Sub-17 de Qatar. Para cuando los cazatalentos sumaron todo, llevaba 12 goles y 6 asistencias en 19 partidos con la selección Sub-17 de Egipto. Ese es el tipo de historial que hace que las directivas europeas pierdan la paciencia. El Bayern puso sus ojos en él, también el Milan, el Lyon y el Marsella. Pero las reglas que impiden a un club fichar a un menor extranjero obligaron a todos a esperar hasta su cumpleaños número 18, y el Barcelona esperó mejor que nadie. Cumplió 18 años, el Barcelona actuó de inmediato. El acuerdo fue lo suficientemente pequeño como para pasar casi desapercibido. Con un pago inicial de alrededor de 1,5 millones de euros, se convirtió en el primer egipcio en la historia del club. Así que la pregunta interesante nunca fue si valía el dinero. A ese precio casi cualquier delantero lo vale. La pregunta era ¿qué vieron en él? Y para entender qué vieron, hay que entender que el Barcelona no fichó a un chico que solo hubiera conocido las canchas de una academia. A los 18 años ya había vivido dentro de un vestuario profesional del Al-Ahly, había jugado la Liga de Campeones de la CAF, había debutado con la selección absoluta, había llevado el número 9 de Egipto en un mundial como el jugador más joven en representar a su país en el torneo. Y había llegado a una pretemporada del Barcelona. La mayoría de los adolescentes han conocido un solo mundo del fútbol, ella había conocido 6. Esa experiencia es lo primero inusual en él. En el propio Mundial no fue titular y tampoco marcó, entró desde el banco, primero en lugar de Salah y después en otros partidos. Mientras Egipto alcanzaba los octavos de final por primera vez en su historia antes de caer ante Argentina. Pocos minutos en cancha, pero los aficionados egipcios ya habían empezado a llamarlo el heredero de Salah a largo plazo. Y después del empate contra Bélgica, fue el joven de 18 años, y no un veterano, quien se puso frente a las cámaras para hablar en nombre del equipo. La seguridad es difícil de fingir a esa edad, y él definitivamente no estaba fingiendo. Entonces, ¿qué tipo de delantero es? Aquí es donde aparece el apodo y donde tenemos que tener cuidado con él. Su antiguo entrenador de juveniles en el Al-Ahly, Alaa Abdou, lo explicó claramente a Mundo Deportivo. Aseguró que había seguido a Hamza desde los 14 años y que durante 3 temporadas el juego del chico se había acercado cada vez más al de Erling Haaland. Una combinación de fuerza, velocidad y definición inteligente. Peligroso por arriba, preciso con su posicionamiento, capaz de castigar con media oportunidad. Abdou describió horas dedicadas a las partes menos vistosas, el movimiento sin balón, la toma de decisiones bajo presión, la definición practicada una y otra vez hasta que dejara de ser un pensamiento. Internet hizo el resto. El Haaland egipcio apareció en titulares, tweets y miniaturas hasta convertirse en una realidad. Aquí está la verdad exacta y es importante. No es un clon de Haaland, no hay evidencia que tenga su capacidad de definición, sus números goleadores o su dominio físico, porque Haaland a la misma edad ya estaba marcando goles al más alto nivel del fútbol profesional. Mientras que Hamza apenas está dando sus primeros pasos en ese mundo. Lo que tiene es el molde.
Un físico alto, una explosión en distancias cortas, una amenaza casi extraterrestre por arriba. Un instinto para atacar exactamente el espacio donde se marcan los goles. La silueta de Haaland, no la prueba de que sea Haaland. Quédate con esa distinción porque todo el argumento de este video vive dentro de ella. Y en la práctica, ese molde se ve sobre todo por arriba. En mayo, su equipo sub-19 de Barcelona goleó 9-0 a Montecarlo para ganar la liga. Y Hansa marcó un hat-trick en apenas 15 minutos del primer tiempo. Los 3 goles fueron de cabeza, un desmarque hacia un córner, una reacción a un rebote en el travesaño, un delantero llegando al lugar donde iba a caer la pelota antes de que cualquiera pudiera leer la jugada. Recuerda a su padre el jugador de vóley y su salto. Hay cosas que se heredan y voy a arriesgarme a decirlo, quizás tenga un techo mucho más alto que Haaland en el juego aéreo. Después llegó la pretemporada y la tarde que convirtió a un prospecto en un argumento. Contra el Birmingham City marcó los 2 goles del Barcelona en un empate 2-2. Ninguno fue espectacular y ese era precisamente el punto. Ganó un penal atacando una pelota suelta dentro del área y luego asumió él mismo la responsabilidad de ejecutarlo, con jugadores experimentados justo a su lado. El segundo fue un simple remate de cazador dentro del área a puerta vacía, después de que el arquero rechazara un disparo de Ronnie Bargacci. No son goles para los resúmenes, son goles de un número 9, hecho de anticipación, posición, tiempo y un cuerpo que ya se está moviendo antes de que exista la oportunidad. Y eso nos lleva a la razón por la que un jugador de 18 años con 0 goles a nivel de clubes profesionales podría terminar liderando el ataque de uno de los equipos más grandes del mundo. Casi no tiene nada que ver con el hype, tiene que ver con una ley tomada de la química agrícola. En el siglo XIX, un científico llamado Justus von Liebig notó algo sobre los cultivos. El crecimiento de una planta no está determinado por el nutriente que tiene en mayor cantidad, está determinado por el que tiene en menor cantidad. Puedes inundar un campo con nitrógeno, agua y luz solar, pero si al suelo le falta un solo mineral, la cosecha quedará limitada por eso. El recurso más escaso determina el techo, todo lo demás es excedente. Ahora miré el ataque del Barcelona desde esa perspectiva. La creación es un nitrógeno y está por todas partes. Lamine Yamal inclinado en el partido desde la derecha, Pedri convirtiendo la presión en espacio en el centro del campo, Rafinha, Dani Olmo, Fermín López y este verano 2 incorporaciones más, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. El Barcelona está rodeado de jugadores capaces de fabricar una oportunidad. La Masía lleva 3 décadas produciendo ese nutriente en grandes cantidades. Lo que le falta al suelo es lo otro. Un definidor puro, un cuerpo en la línea de 6 metros. Alguien cuyo primer instinto no sea recibir y combinar, sino atacar el último pase y mandarlo al fondo de la red. Y esa carencia no es una teoría este verano, es un agujero que se puede ver desde el espacio. El contrato de Robert Lewandowski terminó y se marchó. El préstamo de Marcus Rashford terminó y regresó. Entre los dos, aproximadamente 33 goles salieron por la puerta. Adeyemi y Gordon se mueven e intercambian posiciones en lugar de vivir pegados al último hombro de un defensor. Olmo puede jugar como falso 9, que es una forma amable de decir que el Barcelona no tendría ningún 9. La propia respuesta del club ha sido detrás de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, con una oferta que según se informó rondaba los 100 millones de euros. Pero esa operación se ha estancado. Mientras tanto, Ferran Torres, el hombre que marcó el gol que le dio el Mundial a España, podría marcharse a París. Así que aquí está el Barcelona campeón de España con más creatividad que casi cualquier equipo del planeta y con un techo, limitado por el único nutriente que el suelo parece capaz de producir. Puedes agregar todo el Yamal que quieras, pero sin un definidor al final de la jugada, la cosecha choca contra un muro. Por eso, el valor de Hamza Abdelkarim no está en que sea bueno, está en que es el recurso escaso. Aporta exactamente el mineral que le falta al suelo, y lo hace sin exigir ni un gramo que ya abunda. No necesita tener la pelota en los pies, no necesita ser el mejor pasador de la jugada. Imagina el mecanismo. Yamal recibe por la derecha, el lateral sale a marcarlo, y Hamza ataca el espacio entre el central y ese lateral. Si el defensor lo sigue, Yamal tiene su espacio. Si el defensor se queda, Hamza corre hacia el arco. Un delantero así no ralentiza la máquina por querer la pelota, la acelera a obligar a los defensores a tomar decisiones que no pueden ganar. Y cuando finalmente llega el centro, él ya está ahí en la línea de 6 metros. Casi puedes escuchar la lógica interna del club diciéndolo en voz alta. No necesitamos que sea una superestrella, ya tenemos superestrellas. Necesitamos que sea muy buen número 9, lo necesitamos barato y lo necesitamos ahora. Por eso Hansi Flick abrió la puerta él mismo. Flick ya había señalado al chico como alguien a quien seguir durante la pretemporada y después del partido contra el Birmingham no elogió tanto los goles como el instinto que había detrás de ellos. Lo llamó humilde, bien educado, lleno de potencial y luego dijo la frase que importa. Un delantero tiene que aparecer en esos momentos dentro del área y ese día Hamza apareció. Eso es lo que le pide un número 9.
Léelo otra vez. No estaba aplaudiendo una definición, estaba reconociendo una especie. Ahora viene el balde de agua fría, porque un canal que se salte esta parte te está vendiendo algo poco realista. No está probado y la distancia entre lo que ha hecho y lo que el Barcelona le pediría es enorme. Marcar 3 goles de cabeza contra la Sub-19 de Montecarlo no es lo mismo que enfrentarse a un defensor de élite de la liga que es más rápido que tú y que ya ha tenido tu movimiento 1000 veces. Su juego asociativo, precisamente lo que un delantero del Barcelona no puede permitirse no tener, aparece en los informes de los cazatalentos como algo todavía incompleto. Tiene que aprender a recibir de espaldas al arco, a jugar combinaciones de un toque sobre las que funciona todo el sistema, a saber cuándo retroceder y cuándo fijar al defensor. Y el número que debería mantener a todos con los pies en la tierra es el más simple de todos. Con el primer equipo del Al-Ahly, en todas las apariciones que hizo, marcó 0 goles. Toda su reputación goleadora a nivel profesional se basa en un amistoso de pretemporada y una racha de partidos juveniles. Después está el peso de la camiseta. Ser un adolescente prometedor es una vida. Ser el delantero centro titular del Barcelona es otra muy distinta, donde cada ocasión fallada se convierte en un titular y cada noche discreta se convierte en un referéndum sobre tu futuro. Darle eso a un chico de 18 años porque no lograste fichar a nadie más no sería un plan, sería un pánico disfrazado de plan. Así que la versión honesta es más lenta que la miniatura. Debería liderar el ataque del Barça Athletic, mejorar su juego asociativo, adaptar su cuerpo al fútbol español, luego ganarse minutos en la Copa y apariciones desde el banco, y solo después competir por lo que realmente importa. Nadie serio le está pidiendo que se convierta en Lewandowski para el otoño. Pero aquí es donde su edad deja de ser una desventaja y se convierte en un arma. Un delantero de 100 millones de euros tiene que rendir el sábado. A un chico que costó 1,5 millones se le permite crecer. El Barcelona puede darle minutos, absorber sus errores y esperar. Y si alcanza siquiera la mitad del salto que su perfil promete, habrán encontrado un número 9 para el primer equipo por el precio de un jugador de plantilla. Esa asimetría, poco dinero contra una recompensa que podría ser enorme, es la genialidad silenciosa de toda esta apuesta. Lo que nos devuelve al tablero de cambios de aquel partido inaugural del Mundial y al hilo que dejamos colgando al principio. Lo aterrador de Hamza Abdelkarim nunca fue que reemplazara a Salah durante una tarde. Es que podría ser la respuesta a una pregunta que el Barcelona lleva todo el verano intentando y fracasando en comprar una solución. La ley del Liebig no se preocupa por lo hermoso que sea tu campo, solo le importa aquello que te falta. El Barcelona ha pasado una década perfeccionando el nutriente abundante y años sin poder cultivar el escaso. Y ahora un chico del Cairo, pasando antes por un patio escolar en Kuala Lumpur, ha llegado a su suelo llevando exactamente el mineral que le falta a un precio lo suficientemente bajo como para permitirles tener paciencia con él. Quizá nunca lo consiga, quizá el salto de los goles de cabeza en juveniles a las noches de Champions sea un puente demasiado largo y termine siendo un nombre que recuerdes a medias. O quizá, dentro de 1 o 2 temporadas, la pregunta deje de ser ¿podría Hamza ser titular en el Barcelona? Y pase silenciosamente a ser ¿por qué todavía no es titular? Así es como cambian estas cosas, no como una explosión, con un techo que se eleva lentamente. Así que esto es lo que quiero de ti. ¿Olvidas es el próximo Haaland? Responde a algo más difícil. Si todo tu ataque estuviera perdiendo un solo ingrediente y la solución más barata del mercado fuera un joven de 18 años que nunca ha marcado un gol con un club profesional en su vida, ¿confiarías en el suelo o gastarías los 100 millones de euros? El Barcelona está a punto de responder eso en tiempo real. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y si disfrutaste el video dale like y suscríbete. Realmente nos ayuda a seguir adelante.